Hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a este su podcast favoritos, Hijos del Rey. El día de hoy tenemos nuestro primer capítulo, o más bien nuestro primer segmento que está dividido en capítulos, ¿vale? Y el capítulo se llama La Salvación. En esta salvación vamos a estar hablando de todos esos temas que conllevan a la salvación al Ujú. final del cabo, que es el pecado, el arrepentimiento y todos esos puntos, ¿vale? Entonces, nada, quiero invitar, o más que invitar, presentar ya a todos ustedes a Damaris. Damaris, bienvenida. Ahí está, lo Gracias. hicimos bien. Habías aparecido en nuestro canal en la entrevista sobre un adolescente rebelde. Sí. Y mucha gente le gustó, entonces hemos decidido ya formalmente crear nuestro podcast que se llama Hijos del Rey, Ujú. ¿vale? Entonces vamos a estar hablando sobre la salvación y así que trataremos de explicar esto lo más sencillo posible para todos aquellos que nunca lo han escuchado o para aquellos que sí lo han escuchado y que se preguntan qué es, por qué los cristianos hablan tanto de esto. Y nada, así que bienvenidos sean todos. Bueno, en este capítulo, en este nuestro primer capítulo que vamos a hablar sobre la salvación, luego estaremos hablando sobre el pecado y todo lo demás. Tamari, la salvación. A veces eh, uno se pregunta, ¿qué es la salvación realmente? Porque es por lo que nosotros como cristianos luchamos constantemente, ¿verdad? Ujú. Yo creo y estuve investigando, no sé qué tú opinas, que la salvación es como ese regalo inmerecido Ujú. que tenemos nuestros cristianos, porque estamos hablando de salvarnos de una vida Ujú. en la eternidad. O sea, cuando hablamos de salvación no nos estamos refiriendo a que viene un superhéroe y que nos salvó que somos como una damisela en apuro, y Ajá. viene un superhéroe, nos salva. Estamos hablando de algo más impactante. En este caso, Mm. es nuestra vida, no en la tierra, sino nuestra vida en el más allá. Es decir, que cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de nuestro futuro, pero no un futuro terrenal, Ujú. ¿verdad? Que al final va a ser pasajero. Es como nuestra vida, y mira qué paradoja, nuestra vida después de la muerte. Ujú. Creo que de eso hablamos cuando tratamos la salvación. ¿Qué opinas? Pues yo pienso que hay muchos cristianos que dicen, em, la salvación es algo que un día lo consigues y ya de ahí, ¿no? Como un premio de estos de la tómbola, que un día Eh, te consigues el muñeco y ya lo tienes en tu habitación y se queda ahí. Pero yo pienso que es constante relación con Dios sí. y tener en cuenta de que es necesario tener una relación con Él para saber que tienes siempre como ese ticket de oro, ¿sabes? Lo de Willy Wonka. Esto mismo te iba a decir a ti como un fallo técnico. Bueno, retomamos. De verdad me parece interesante eso que dices sobre lo de Willy Wonka y la Ujú. salvación, ¿vale? Que hay personas, o me surge la pregunta, de que se pierde la salvación. O sea, porque eso que dijiste, como que hay personas que creen que, ok, o tienes la salvación y ya, la tienes ahí guardada y siempre tienes el ticket, pero habías dicho también que es como una constante relación con Dios, Ujú. es decir, que no es que yo tengo la salvación y ya soy siempre salvo, sino que debo seguir cultivando esto, ¿vale? Ujú. Yo, respecto a lo de la primera cuestión, no creo que se pierda, sino que se descuida. Es como una planta, ¿sabes? La dejas de regar, se termina Se muriendo. marchita y al final, exacto, se Ajá. pierde, o sea, en el sentido de que si no la cuidamos, o sea, tú tienes la salvación. O sea, ¿cómo tenemos la salvación? Vamos a hacernos la primera pregunta. Hasta donde hemos aprendido, una vez tú recibes, por ejemplo, está la historia bíblica que cuando Pablo estaba en la cárcel, que las cadenas se rompieron, que las puertas se abrieron, Ujú. vino un hombre El y le guardia. preguntó, el guardia le preguntó, o sea, estaba asustado y él dijo, tranquilo, estamos aquí. Y al final de la historia él le pregunta, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? Ujú. Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿quién? Tú Tú y tu y tu casa. casa. Es decir, que recibimos la salvación cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ujú. Pero recibir a Cristo como único y suficiente Salvador no es tal cual solamente recibirlo, hay como que una serie de patrones que hay que seguir, que es decir, la misma Biblia dice, y perdón que esté hablando tanto, Mm. la Biblia dice que nígate a ti mismo, toma tu cruz
y sígueme. Es decir, que seguir a Cristo nos conlleva a tener que cada día tomar nuestros compromisos, nuestra cruz y seguirlo. Es decir, cuando lo recibo a Cristo, tengo la salvación, ¿bien? Pero no solamente me debo quedar con eso, de que ya un día acepté al Señor, hoy no, sino que cada día de mi vida debo afrontar todos mis problemas, todas mis situaciones y seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Y eso me va a garantizar a mí que realmente tengo la salvación y que la estoy cultivando. Es que eso es exactamente cultivar, porque mira, hablando de el mundo católico, que aquí en España está Sí, muy asentado y sí, sí. también si tú hablas con un español siempre te va a decir, es que la iglesia nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero ellos tienen la mentalidad de, hago la primera comunión, me bautizo Sí, sí. desde chiquitito Sí, y ya soy salvo, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que nosotros, ya no solo como evangélicos o como protestantes, debemos llevar esa luz, lo que tú dices, o sea, de plantar, cuidar esa salvación Sí. y romper con el barrote ese que se ha creado una sociedad de decir, la salvación es que te ponga un poquito de agua y ahí vi un reels, que el Sí, niño que el papa se le cae la cabeza. Madre mía. sí, mira, y eso que estás diciendo es interesante porque, por ejemplo, en estos días ya pasó la Semana Santa. Ujú. Y en la Semana Santa, por ejemplo, aquí en San Lorenzo, que es donde yo estoy viviendo, lleno, muchas personas haciendo A la tope. procesión. Y yo estoy seguro, es que no me gusta hacerlo así, pero es que es lo normal, que muchísimas de esas personas tal vez nunca habían ido a la iglesia, Ujú. ¿sabes? No, Ni a la sí, católica, totalmente. ninguna, no han ido a la iglesia, nada, pero creen que por ese día, hacer la procesión, como que ver todo ese proceso que es como una forma de recordar a Jesús, como lo hace la iglesia, pero creo que es de algo más devoto, o sea, es como de una persona que constantemente muestra a Jesús, no como que de una persona que el día de hoy simplemente la quiero hacer y creo que con eso ya ha alcanzado unos puntos para la salvación. O Ujú. sea, no es así. La salvación no debe ser, un día voy a la iglesia y ya por esto he alcanzado la salvación. Ujú. No, es como que constantemente hay personas que en eso están equivocadas. Y bueno, otro ejemplo más de Sí, la salvación es como la parábola que describe Mateo de un hombre que descubre un tesoro y sí. lo planta en una tierra. Imagínate, ¿no? Puede sonar raro como de repente descubro, no sé, monedas de oro súper antiguas y lo guardo en una tierra. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Pero dice que este hombre después vendió todo lo que tenía, su casa, todo, bueno, te puedes imaginar todo lo que tenía y fue con ese dinero y compró el terreno donde había enterrado ese tesoro. Entonces, eso se podría, yo creo que conectar con la salvación porque em, yo creo que el tesoro es Jesús. Sí, sí. Y nosotros, Jesús ya compró ese terreno por nosotros. O sea, Jesús murió en una cruz y pagó el terreno que podríamos decir que nosotros sembramos, ¿no? Ese terreno para sembrar, para construir. Y pienso que es importante conectarlo porque si verdaderamente no entendemos que Jesús es el tesoro y que Jesús debería estar plantado en nuestra tierra, yo creo que no va a crecer nada bueno. Uf, de verdad es muy interesante y mira, es también algo que debemos pensar. Cuando nosotros, Dios nos crea o venimos al mundo, yo creo que ya tenemos la salvación en nuestras manos. Sí. ¿Sabes? Que hay algunos profesores en el cole, en la uni, lo que sea, que te dicen, entran y dicen, ya todos tienen 100 puntos. No sé si te ha pasado. Sí, sí. Ya tienen todos 100 puntos. Es decir, a partir de ahora depende de ustedes si quieren, si quieren mantener esos 100 puntos. Ujú. Es decir, si vienen todos los días a clase, ya ahí van ganando puntos. O sea, van manteniendo, no ganando puntos, sino manteniendo esos puntos. Si hacen su tarea, obviamente, van más de eso. Los exámenes, todo como lo que hace, es igual en la vida normal. O sea, nosotros ya, cuando llegamos aquí, ya tenemos la salvación. Ujú. ¿Por qué? Porque un niño que acaba de nacer, pues no ha creado, no sabe lo que es el bien. O sea, todavía la maldad no está en ese niño. Porque la misma palabra dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como los Ujú. niños. Entonces, ese niño ya tiene los 100 puntos ganados. Entonces, cuando vamos creciendo,
que con las acciones que nosotros vamos tomando son las que nos van apartando del camino y de la voluntad. Y ahí es donde vamos a entrar entonces al siguiente tema, El pecado. que es el pecado, ¿vale? Ujú. Esto sería como el siguiente capítulo Ujú. de este podcast. Ya hemos dado la intro, que es sobre todo lo que vamos a hablar, va relacionado a la salvación, y esta es la intro. Ujú. O sea, a partir de ahora, si quieren, pues todo lo que nos van a ver y a escuchar en las redes sociales y demás, ver qué es la salvación, perdón, qué es el pecado, Ujú. cómo entra el pecado en nuestra vida, qué nos hace el pecado, y después todos los demás temas que luego hablamos del pecado, hablaremos de la santidad, el sacrificio de Jesús, una vida con propósito, y por último estaremos hablando sobre la inscripción en el libro de la vida. Esos son los temas que van a encerrar todo este primer capítulo de este podcast, que es la salvación. Así que Ujú. nos vemos en un próximo video. Damaris, si puedes despedirnos, por favor, para que nos sigan en las demás redes. Y recordando que en TikTok, Instagram y Facebook vamos a tener el link de nuestro canal de YouTube para que también ahí puedan Ujú. buscarnos. Bueno, Ya somos chicos. famosos, ¿no? A ver, ojalá. No, no, no. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bye. Eso.